Ese es un individuo que es un narcotraficante, una persona. Yo realmente le presto mucha atención porque él, no sé si va a ser un mes, 6 meses, termina en cárcel en algún lugar. Para él no hay futuro. Es difícil conseguir, es muy difícil conseguir un secretario de Estado más imbécil que Marco Rubio. El recorrido de Marco Rubio frente al chavismo no es lineal ni reciente. Durante más de una década construyó una posición de presión constante contra Nicolás Maduro y su entorno, impulsando sanciones, promoviendo aislamiento diplomático y articulando una narrativa que ubica a Venezuela como una amenaza regional. En ese proceso, su confrontación con Diosdado Cabello escaló hasta un punto poco habitual. Informes de seguridad estadounidenses difundidos por medios como Político señalaron que Cabello habría explorado la contratación de sicarios mexicanos para asesinarlo. Algún día uno se va a morir. Eso es algo, todo, nos toca a todos. El documento emitido desde el aparato de seguridad interna de Estados Unidos describe contactos con ciudadanos mexicanos para ejecutar el plan, lo que llevó a reforzar la seguridad del entonces senador. Ese episodio puede leerse como una dinámica más amplia en la que el chavismo ha respondido a la presión externa combinando discurso político, intimidación y relaciones en zonas grises. Delcy es una militante revolucionaria del partido, que conoce el partido, conoce la revolución y no le ha tocado nada fácil. La motivación era muy evidente. Rubio se había convertido en uno de los principales operadores de la estrategia internacional contra Caracas, llegando incluso a calificar a Cabello como el Pablo Escobar de Venezuela, lo que profundizó un conflicto que ya no era solo institucional, sino también personal. Pero la distancia entre intención y ejecución marca el límite real de este episodio. Atentar contra un senador estadounidense en territorio norteamericano implica superar un entramado de seguridad que incluye agencias federales, inteligencia preventiva y protección directa. No hubo confirmación de que ese supuesto plan avanzara hacia una fase operativa concreta. Eso indica que aunque existieran señales de hostilidad extrema o incluso exploraciones iniciales, el chavismo no mostró una capacidad comprobada para ejecutar una operación de esa magnitud dentro de Estados Unidos. Sin embargo, el análisis cambia cuando se observa el ecosistema en el que se mueve el poder venezolano. En los últimos años, distintas investigaciones y reportes de seguridad han puesto el foco en la expansión del Tren de Aragua, una organización criminal nacida en el sistema penitenciario venezolano que evolucionó hasta convertirse en una red transnacional con presencia en Colombia, Perú, Chile, Brasil y Estados Unidos. Su crecimiento no fue espontáneo, se dio en paralelo al debilitamiento institucional dentro de Venezuela, donde las cárceles se transformaron en centros de operación criminal y donde actores armados adquirieron autonomía en territorios específicos. Las sospechas sobre vínculos indirectos entre el entorno del régimen y estas estructuras no surgen de una sola fuente, sino de un patrón. Él llegó y abraza y resulta que 4 o 5 son delincuentes. O sea, ahora él dice que 4 o 5 de los que llegaron son delincuentes, después que dieron que todos eran del tren de Aragua. La permisividad en las cárceles, la ausencia de control estatal efectivo y la coexistencia de economías ilícitas han sido señaladas como condiciones que facilitaron la expansión del Tren de Aragua. Algunos análisis sostienen que sectores del poder venezolano toleraron o incluso aprovecharon estas dinámicas, permitiendo que grupos criminales se proyectaran hacia el exterior en un fenómeno que terminó exportando violencia junto con flujos migratorios. El impacto en seguridad ha sido medible. En América Latina, la presencia del Tren de Aragua se ha traducido en redes de trata de personas, explotación sexual, extorsión sistemática y control territorial en zonas urbanas vulnerables. En países como Colombia y Chile, las autoridades han desarticulado células vinculadas a esta organización.
evidenciando su capacidad de adaptación y su estructura descentralizada. En Estados Unidos, su aparición encendió alertas dentro de agencias federales, no solo por los delitos asociados, sino por la posibilidad de que estas redes se consolidaran como actores criminales permanentes en ciudades con alta presencia migrante. Este contexto alimentó una narrativa de seguridad mucho más amplia, la idea de que la crisis venezolana no solo genera migración, sino también exporta estructuras criminales. Aunque no existe evidencia concluyente de que Nicolás Maduro dirigía y controlaba directamente al Tren de Aragua, la coexistencia de estos grupos dentro de un Estado debilitado y su posterior expansión internacional refuerzan la perspectiva de un entorno permisivo donde lo criminal y lo político pueden cruzarse fácilmente. Esa interacción es la que redefine la lectura del supuesto plan contra Rubio, hoy secretario de Estado de Estados Unidos. No se trata de afirmar que el chavismo tenga control directo sobre redes criminales capaces de ejecutar atentados de alta presión en Estados Unidos, sino de entender que opera en un entorno donde existen actores violentos con capacidad de movilidad regional. Eso amplía el espectro de riesgo, aunque no lo convierte automáticamente en una capacidad operativa concreta para un ataque de ese nivel. Mientras ese escenario evolucionaba, Rubio consolidó su ascenso dentro de la política estadounidense. Su cercanía con el presidente Donald Trump y su participación en la estrategia hacia Venezuela lo posicionan como una figura clave en la presión contra el chavismo. La reciente captura de Maduro y el anuncio de una administración transitoria bajo supervisión estadounidense lo ubican en un rol aún más determinante, ya no solo como impulsor de sanciones, sino como actor directo en la reconfiguración del poder en Venezuela. Ese tránsito de objetivo de una amenaza a operador central del escenario político redefine su perfil. Rubio pasa de ser un blanco dentro de la narrativa chavista a convertirse en uno de los principales ejecutores de la estrategia que busca desmontar ese mismo sistema. En ese proceso, la confrontación con figuras como Cabello adquiere una dimensión más amplia. Deja de ser un conflicto personal y se convierte en el reflejo de una disputa estructural donde se cruzan geopolítica, seguridad y redes criminales. El resultado es un escenario donde las fronteras entre Estado, crimen organizado y política internacional se vuelven cada vez más difusas. La historia de este presunto atentado, la expansión del Tren de Aragua y el ascenso de Rubio dentro de la estrategia estadounidense no son ajenos, sino piezas de un mismo tablero, el de una crisis venezolana que ya no se limita a su territorio, sino que impacta directamente en la seguridad regional y en la forma en que se ejerce el poder más allá de sus fronteras. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.